¿Sabías que varias actrices mexicanas, que alguna vez fueron famosas por sus papeles en televisión y cine, hoy están tras las rejas? Algunas por fraudes millonarios, otras por escándalos de drogas o incluso por delitos que jamás imaginarías ver en los titulares. De los reflectores y las alfombras rojas, pasaron a los pasillos fríos de una prisión. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz terminó compartiendo celda con la mujer que una vez interpretó en la pantalla. Laura Bozzo fue una presencia imposible de ignorar en la televisión latinoamericana durante más de 2 décadas. Con su voz inconfundible, su energía desbordante y su frase emblemática, "Que pase el desgraciado", se convirtió en una figura tan admirada como repudiada. Su programa, mezcla de drama, confrontación y espectáculo, llenaba los hogares de millones de espectadores que veían en ella a una especie de justiciera del pueblo. Pero detrás de ese poder mediático se ocultaba una historia de soberbia, impunidad y declive. Laura edificó un imperio televisivo basado en el escándalo. Mientras las cámaras la mostraban defendiendo a mujeres maltratadas y denunciando abusos, fuera del aire acumulaba enemigos, demandas y sospechas fiscales. Los rumores sobre manipulación de casos, guiones falsificados y pagos a los participantes crecían año tras año. Ella lo negaba todo. Decía que su misión era darle voz a los humildes, pero con el tiempo esa voz empezó a quebrarse bajo el peso de las deudas, los impuestos impagos y las investigaciones judiciales. La historia dio un giro cuando Hacienda detectó una operación inmobiliaria millonaria no declarada, una mansión vendida en secreto y millones de pesos desaparecidos del radar fiscal. Las autoridades la citaron varias veces para aclarar la transacción, pero Laura no acudió. Respondió con abogados, comunicados y declaraciones altivas. En televisión incluso llegó a burlarse de la posibilidad de ser detenida. "A mí que me vengan a buscar", dijo. Y fueron por ella. Una mañana de 2024, tras años de evasivas y apelaciones, el gobierno mexicano decidió actuar. Agentes federales irrumpieron en su casa mientras un equipo de cámaras, contratado para un reality que jamás se estrenó, grababa todo. La escena fue surrealista. La mujer que durante décadas había exhibido a delincuentes frente a millones, ahora era esposada en su propio salón. Las imágenes recorrieron el continente, gritos, llanto, luces de patrulla reflejándose en los ventanales de su mansión. Todo parecía un espectáculo, pero esta vez, el guión no lo escribía ella. Horas después, los canales de noticias interrumpieron su programación habitual. Laura Bozzo, detenida por evasión fiscal agravada, se leía en pantalla. Su público, acostumbrado a verla juzgar a otros, ahora la observaba siendo juzgada. Los informes fiscales revelaron que debía millones en impuestos, que había movido dinero mediante empresas fantasma y que utilizó prestanombres para ocultar propiedades. Los fiscales hablaron de fraude sistemático y abuso de poder. En el tribunal, Laura intentó representar su papel de siempre, la mujer fuerte, combativa, víctima de una persecución. Alegó que todo se trataba de una venganza política, pero los documentos, las cuentas, las firmas y las grabaciones de sus propias llamadas la dejaron sin defensa. Por primera vez no hubo final con aplausos, solo silencio. Fue condenada y trasladada a un centro de reclusión. La mujer que alguna vez gritó ante millones, ahora habla en voz baja. Sus seguidores se debaten entre la nostalgia y la decepción, y su nombre quedó grabado en la historia, no como símbolo de justicia, sino de exceso y caída. Alejandra Cuevas fue un nombre respetado en los círculos culturales de México durante años. Distinguida, culta, de porte firme y voz serena, se movía con naturalidad entre intelectuales, filántropos y artistas. Participaba en proyectos teatrales, impulsaba la conservación del patrimonio artístico y promovía la educación pública. Su reputación era impecable, una mujer de clase, comprometida con la sociedad y distante de cualquier escándalo. Por eso, cuando su rostro apareció en los noticieros, rodeado de agentes y abogados, el país entero contuvo la respiración. Nadie comprendía qué hacía Alejandra, esa figura siempre asociada con la cultura y la filantropía, en el centro de un proceso judicial que sacudiría los cimientos del poder político mexicano. Todo comenzó con una muerte. Federico Hertz Manero, hermano del entonces fiscal general de la República, falleció tras una larga enfermedad degenerativa. Su pareja sentimental, madre de Alejandra, lo había cuidado durante años, y Alejandra la apoyaba en los tratamientos, los medicamentos y las consultas médicas. Pero cuando Federico murió, la historia dio un giro inesperado. La fiscalía, encabezada por el propio hermano del difunto,
acusó a Alejandra Cuevas de homicidio involuntario por negligencia. Según la versión oficial, ella habría omitido proporcionar atención médica esencial y, por omisión, contribuido a su fallecimiento. La acusación fue un terremoto político. Detrás de cada documento judicial se percibía el peso de una lucha interna por el poder. Los reportes médicos, recetas y expedientes clínicos señalaban que la muerte había sido natural, consecuencia del deterioro progresivo del paciente. Sin embargo, el Ministerio Público insistía en su teoría. Los medios comenzaron a hablar de venganza personal, de uso indebido del aparato judicial y de manipulación desde las más altas esferas del poder. Alejandra se declaró inocente desde el primer día. Compareció frente a las cámaras vestida de blanco, con el semblante sereno y los ojos llenos de incredulidad. «Me están destruyendo la vida», dijo. «No por justicia, sino por venganza». Aún así, fue arrestada. La trasladaron a una prisión femenina donde, según sus abogados, soportó condiciones inhumanas, hacinamiento, frío constante y acoso psicológico. Las imágenes de su ingreso recorrieron todos los noticieros. La mujer de sociedad, que alguna vez compartió cenas con ministros y embajadores, ahora caminaba descalza sobre el suelo húmedo de una celda. Afuera, la indignación crecía. Organizaciones de derechos humanos, juristas, artistas y ciudadanos comenzaron a exigir su liberación. Se organizaron manifestaciones frente a los tribunales con pancartas que decían: «Justicia para Alejandra y el poder no es justicia». Cada día su historia cobraba más fuerza, y cada día el sistema judicial perdía un poco más de credibilidad. El caso se transformó en un reflejo del país, una mujer común enfrentándose a un poder casi absoluto. No se trataba únicamente de un proceso judicial, sino de una batalla simbólica entre la justicia y la influencia, entre la verdad y la venganza. Finalmente, tras meses de presión social y una revisión exhaustiva del expediente, el proceso comenzó a fracturarse. Se filtraron documentos que revelaban inconsistencias, peritajes manipulados y omisiones deliberadas. La opinión pública ya no tenía dudas. Alejandra Cuevas no estaba siendo procesada por un crimen, sino por haberse enfrentado a la persona equivocada. Cuando obtuvo su libertad, la imagen de Alejandra saliendo de la cárcel dio la vuelta al mundo. No lloró, no gritó, caminó lentamente, con la frente en alto y una dignidad que conmovió incluso a sus críticos más duros. En ese momento, su nombre dejó de pertenecer a una acusada y se convirtió en el de una víctima de un sistema capaz de transformar el dolor personal en un instrumento de poder. Fernanda Romero fue una de las pocas actrices mexicanas que logró abrirse paso en Hollywood. Nació en la Ciudad de México y desde joven destacó por su belleza, disciplina y carisma. Su carrera comenzó en el grupo musical Frisbee, pero pronto dio el salto a la actuación. Participó en telenovelas, condujo programas juveniles y finalmente cruzó la frontera en busca de una oportunidad en el cine estadounidense. Su nombre empezó a aparecer en créditos de producciones internacionales, y en las alfombras rojas lucía siempre sonriente, segura de haber conquistado el sueño americano. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa se gestaba un escándalo que terminaría llevándola a prisión. En 2010, el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, reveló una investigación que involucraba a la actriz en un caso de fraude migratorio. Según el expediente, Fernanda había contraído matrimonio con un ciudadano estadounidense, Kent Ross, no por amor, sino con el propósito de obtener la residencia permanente. Durante años, ambos fingieron una relación ante las autoridades migratorias, presentando fotografías y testimonios falsos que acreditaban una convivencia inexistente. Sin embargo, una denuncia anónima y una serie de inconsistencias en los documentos llevaron a los agentes a sospechar. Las pruebas no tardaron en aparecer: declaraciones contradictorias, domicilios distintos y mensajes que demostraban que la pareja llevaba vidas completamente separadas. Cuando fue arrestada en Los Ángeles, Fernanda mantenía una carrera en ascenso y tenía contratos pendientes con varias productoras. Su rostro apareció en todos los noticieros: la actriz mexicana acusada de matrimonio falso para obtener la Green Card. Durante el juicio, su defensa argumentó que había sido manipulada, que desconocía las implicaciones legales de aquel matrimonio y que su intención nunca fue defraudar al gobierno estadounidense. Pero las evidencias eran contundentes. Los fiscales mostraron formularios firmados por ella, pagos irregulares y testigos que confirmaron que la relación era una farsa. La audiencia final fue breve y silenciosa. Fernanda aceptó un acuerdo judicial que redujo su condena a cambio de declararse culpable de haber mentido en su solicitud migratoria.
La sentencia fue ejemplar: 30 días de cárcel, cumplidos en fines de semana, 1000 horas de servicio comunitario y 5 años de libertad condicional bajo supervisión. Su carrera, sin embargo, nunca volvió a ser la misma. Las productoras rompieron contratos, las revistas dejaron de llamarla y su nombre se asoció para siempre con el escándalo. Hoy, Fernanda vive alejada de los reflectores, enfocada en proyectos independientes y en reconstruir su reputación. En entrevistas recientes, ha reconocido sus errores, pero también ha hablado del costo de perseguir el éxito a cualquier precio. Su historia, más que una anécdota judicial, se convirtió en una advertencia. En el mundo del espectáculo, la línea entre el sueño y la caída puede ser tan delgada como una firma en un papel. Durante años, Kate del Castillo fue sinónimo de éxito, talento y determinación. Hija de una familia artística, se abrió paso con fuerza propia hasta convertirse en una de las actrices mexicanas más reconocidas de su generación. Su interpretación en La Reina del Sur la consagró internacionalmente. Era el rostro de la mujer fuerte, desafiante y dueña de su destino. En cada entrevista hablaba con pasión sobre la independencia, la libertad y el poder femenino. Parecía intocable. Hasta que un encuentro con uno de los hombres más buscados del mundo cambió su historia para siempre. A finales de 2015, Kate sorprendió al mundo al ser vinculada con Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas confirmaron que la actriz había mantenido contacto directo con él mientras el narcotraficante se encontraba prófugo. No se trataba de una simple coincidencia. Correos, mensajes y registros telefónicos demostraban una comunicación constante, en la que se hablaba de proyectos cinematográficos, entrevistas y encuentros personales. La noticia cayó como un rayo sobre la opinión pública. ¿Qué hacía una actriz de renombre intercambiando mensajes con el criminal más poderoso de México? Según su versión, todo había sido con fines artísticos. Quería producir una película sobre su vida, mostrar el otro lado del mito. Pero para las autoridades, el asunto era mucho más grave. Se abrió una investigación por presunto lavado de dinero y obstrucción de la justicia. El gobierno sospechaba que la reunión entre Kate, el actor Sean Penn y El Chapo había servido para limpiar la imagen del capo e incluso interferir en su captura. Mientras los medios la juzgaban sin tregua, su vida se convirtió en un torbellino. Productoras cancelaron contratos, marcas rompieron acuerdos y la prensa la perseguía día y noche. Cada palabra suya era analizada, cada gesto, interpretado. En un giro dramático, la actriz abandonó México y se estableció en Los Ángeles, temerosa de ser arrestada si pisaba suelo nacional. Desde ahí, ofreció entrevistas entre lágrimas, asegurando que había sido traicionada y convertida en chivo expiatorio. Los meses siguientes fueron un viacrucis legal. Aunque nunca se le comprobó delito alguno, la investigación la dejó marcada para siempre. Las autoridades mexicanas mantuvieron abierto el expediente durante años, sin acusarla formalmente ni exonerarla por completo. Era un limbo judicial que equivalía a una condena silenciosa, sin cárcel, pero sin paz. Hoy, Kate del Castillo continúa trabajando en producciones internacionales, pero su historia ya no se cuenta solo con luces y cámaras. Es la de una mujer que se atrevió a mirar demasiado cerca al poder y terminó atrapada en su propio guión. La actriz que encarnó a una reina del narcotráfico terminó viviendo una versión real de su personaje, perseguida, señalada y convertida en símbolo de cómo, en México, la línea entre la ficción y la verdad puede borrarse en un solo encuentro. Livia Brito era una de las actrices más admiradas de su generación. Su belleza caribeña, su carácter decidido y su presencia magnética la convirtieron en una figura recurrente en las producciones estelares de Televisa. Desde De que te quiero hasta Médicos, Línea de vida, su carrera parecía ascender sin freno. Era la imagen perfecta del éxito joven, talentosa, disciplinada y siempre sonriente frente a las cámaras. Por eso, cuando su nombre apareció ligado a un acto violento y a un proceso judicial, nadie podía creerlo. El 28 de junio de 2020, en plena pandemia, Livia y su pareja, el modelo venezolano Mariano Martínez, vacacionaban en Cancún. Lo que parecía un descanso inocente se convirtió en un escándalo nacional. Ernesto Cepeda, un fotógrafo profesional, los vio en la playa y comenzó a tomar imágenes para un medio de espectáculos. Según la denuncia, la actriz, al notar que estaba siendo fotografiada, se acercó enfurecida, le arrebató la cámara y lo golpeó junto con su acompañante. El equipo fotográfico, valuado en más de 200,000 pesos, terminó destruido, y el reportero con heridas visibles en el rostro y el cuerpo.
La noticia estalló en cuestión de horas. Los portales de entretenimiento publicaron las imágenes del fotógrafo con el rostro ensangrentado y el testimonio de lo ocurrido. Livia negó la agresión, pero el afectado presentó pruebas contundentes, fotografías, videos y un acta levantada ante las autoridades de Quintana Roo. En redes sociales, la indignación fue inmediata. Miles de usuarios exigían que la actriz respondiera legalmente por lo sucedido, y su reputación, hasta entonces intachable, comenzó a resquebrajarse. Días después, la actriz publicó un video en el que ofrecía disculpas, aunque sin admitir la agresión directamente. Dijo sentirse acosada y aseguró que el fotógrafo había invadido su privacidad. Sin embargo, el público no lo tomó como un acto de arrepentimiento, sino como una justificación. Las marcas con las que colaboraba rompieron contratos, y varias producciones detuvieron negociaciones con ella. El proceso legal se prolongó por años. Ernesto Cepeda exigía reparación del daño y una disculpa pública. La actriz, por su parte, intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, pero el fotógrafo se negó. En entrevistas posteriores, declaró que más allá del dinero, buscaba justicia y respeto al ejercicio periodístico. La demanda avanzó entre recursos y apelaciones, mientras la imagen pública de Livia seguía deteriorándose. Aunque nunca pisó la cárcel, el costo fue enorme. Durante meses, la cadena Televisa la mantuvo fuera de sus proyectos, y cada vez que su nombre reaparecía, lo hacía acompañado del caso Cancún. Aún así, la actriz intentó reencauzar su carrera, regresando a las telenovelas y a las redes sociales con un perfil más reservado. En 2023, el conflicto parecía haber llegado a su fin, pero el daño ya era irreversible. Para muchos, Livia Brito dejó de ser la protagonista angelical de las historias románticas y se convirtió en un ejemplo del poder destructivo de un instante de ira frente a la mirada pública. Hoy, vive bajo un escrutinio permanente. Cada aparición suya es analizada, cada palabra medida. La mujer que alguna vez fue símbolo de gracia y profesionalismo aprendió, quizá demasiado tarde, que en el mundo del espectáculo la fama es tan frágil como una cámara rota sobre la arena. Michelle Viet fue, durante años, uno de los rostros más entrañables de la televisión mexicana. Carismática, juvenil, con una energía luminosa que conquistaba tanto a niños como adultos, construyó una carrera sólida entre telenovelas, programas familiares y campañas publicitarias. Su imagen era la de una mujer dulce, cercana y sin escándalos, una figura que parecía vivir eternamente bajo la luz amable de los reflectores. Por eso, cuando su nombre apareció en los noticieros acompañado de palabras como denuncia, difamación y abuso de imagen, el impacto fue inmediato. Nadie comprendía cómo Michelle, aquel símbolo de inocencia televisiva, terminaba envuelta en uno de los episodios más oscuros que el espectáculo mexicano haya visto. Todo comenzó con una traición. Años atrás, durante una relación sentimental, Michelle había grabado un video íntimo destinado exclusivamente a su entonces pareja. Era un acto cotidiano entre dos adultos que confiaban el uno en el otro. Pero el tiempo pasó, la relación terminó, y el video, aquel fragmento privado de su vida, reapareció en internet sin su consentimiento. Lo que siguió fue una tormenta. Las imágenes circularon por foros, redes sociales y programas sensacionalistas. Durante días, ella dejó de ser la actriz querida por el público para convertirse, de la noche a la mañana, en objeto de burlas, juicios moralistas y especulaciones crueles. El golpe emocional fue devastador. No solo perdió control sobre su intimidad, también fue despojada de su dignidad en público. Michelle denunció inmediatamente la filtración y señaló a su expareja como responsable. Él lo negó todo. Los medios se dividieron, algunos protegiendo la versión del acusado, otros amplificando el escándalo. En medio de ese caos mediático, la actriz enfrentó no solo el daño a su imagen, sino un vacío legal. En aquel entonces, México no contaba con una ley que protegiera a las víctimas de pornovenganza. Su caso se transformó, entonces, en algo más grande que una disputa entre dos personas. Se convirtió en un símbolo. Activistas, abogados y organizaciones de derechos digitales comenzaron a usar su nombre como bandera para impulsar cambios legislativos. Michelle, que nunca buscó confrontaciones, terminó siendo una de las voces más visibles en la lucha por castigar la difusión no consentida de contenido íntimo. Apareció ante las cámaras con el rostro serio, la voz firme y una mezcla de dolor y determinación en los ojos. Esto no es solo por mí, dijo. Es por todas las mujeres que han vivido lo mismo y que no tienen cómo defenderse. Aún así, la batalla fue desgastante.
Tuvo que rendir declaraciones ante autoridades, enfrentar cuestionamientos hirientes, soportar que el tema resurgiera cada cierto tiempo y que una parte del público la juzgara sin compasión. Cada marcha, cada audiencia, cada entrevista se convirtió en una confrontación directa con el trauma. Con el tiempo, las investigaciones demostraron que ella había sido víctima, no protagonista, de un crimen digital. Su lucha contribuyó a la creación de leyes contra la pornovenganza en diferentes estados del país. Y aunque nunca recuperó por completo aquel fragmento de intimidad, porque en Internet nada desaparece por completo, sí recuperó algo más profundo, la narrativa de su propia historia. Cuando finalmente la opinión pública comprendió la magnitud del daño que había sufrido, la mirada hacia Michelle cambió. Ya no era la joven actriz atrapada en un escándalo, sino una mujer que había enfrentado a un sistema injusto y a una cultura que castiga a las víctimas más que a los culpables. El día que habló sobre cerrar ese capítulo, no lo hizo entre lágrimas ni reproches. Caminó con la frente en alto, como alguien que no fue vencida, sino transformada. Su nombre dejó de relacionarse con una filtración y empezó a asociarse con resistencia, valentía y la defensa del derecho a la dignidad. Sabine Maussier siempre fue una presencia imponente en la televisión mexicana. Con su mirada intensa, su porte elegante y una voz que parecía tallada para el drama, se convirtió en una de las villanas más memorables de las telenovelas. Su talento la llevaba de un proyecto a otro, siempre envuelta en personajes complejos, magnéticos y profundamente humanos. Fuera de cámaras era distinta, reservada, profesional, una mujer centrada en su familia y en su oficio. Por eso, cuando su nombre comenzó a aparecer ligado a palabras como abuso, agresión y violencia laboral, el público quedó desconcertado. Nadie imaginaba que Sabine, acostumbrada a interpretar el mal en la pantalla, terminaría denunciando un episodio que la marcaría para siempre. Todo inició durante la grabación de una escena de cama en una producción televisiva. Lo que debía ser una secuencia técnica, coreografiada y supervisada, se transformó en un momento de terror. Según su testimonio, un actor con el que compartía escena ignoró las indicaciones del director, rompió las líneas acordadas y aprovechó la situación para sobrepasar los límites profesionales. La escena, que debía ser solo actuación, se convirtió en un acto no consentido. El impacto emocional fue profundo. Sabine terminó la jornada temblando, sin comprender cómo algo que debía estar completamente regulado por el equipo de producción se había convertido en un espacio de vulnerabilidad. Durante años guardó silencio, como suelen hacerlo muchas víctimas del sector artístico por miedo a represalias, pérdida de trabajo o desconfianza en las instituciones. Pero el silencio no la protegió. Internamente, la herida seguía abierta. Y cuando finalmente tomó la decisión de hablar, lo hizo con la fuerza de quien ya no teme las consecuencias. Sentada frente a las cámaras, con la voz sostenida y los ojos firmes, reveló lo ocurrido. Me violentaron, dijo, y durante mucho tiempo nadie quiso verlo. La reacción fue inmediata. Los medios abrieron titulares, las redes se llenaron de testimonios similares y el gremio artístico quedó expuesto. Lo que Sabine denunció no era un caso aislado, sino una práctica normalizada de abuso camuflado bajo la excusa del realismo en las escenas íntimas. Su voz abrió la puerta a una conversación urgente sobre el consentimiento, la seguridad en las producciones y la necesidad de protocolos más estrictos en la industria. Sin embargo, al mismo tiempo que recibió apoyo, también enfrentó críticas, dudas y comentarios crueles. Hubo quienes minimizaron lo ocurrido y quienes insinuaron que buscaba atención. Cada entrevista y cada declaración fueron, para ella, una batalla más. Pero Sabine ya no estaba dispuesta a retroceder. Su vida personal también se vio golpeada por otro capítulo doloroso. Su expareja, con quien había compartido años de relación, fue detenido por estafa y fraude. Sabine, devastada y confundida, tuvo que enfrentarse a la realidad de haber sido engañada en su propia casa. Lo visitó, declaró, y en múltiples ocasiones tuvo que responder preguntas difíciles ante las autoridades. El escándalo ocupó titulares y volvió a colocarla en el centro de una atención que jamás buscó. Estos dos episodios, uno vivido en su cuerpo, el otro en su vida íntima, terminaron por forjar una nueva versión de Sabine, más fuerte, más consciente, más combativa. Cuando decidió cerrar públicamente ambos capítulos, lo hizo con una claridad que estremeció a quienes la escucharon. No lloró, no titubeó, se mantuvo erguida, con esa misma presencia que en la pantalla la convirtió en villana, pero que en la vida real revelaba a una mujer que sobrevivió al abuso, al engaño y al juicio público.
Su nombre dejó de pertenecer únicamente a los personajes que interpretó. Hoy es también el de una mujer que tuvo el valor de señalar lo que muchos prefieren callar y que convirtió su dolor en una exigencia colectiva de respeto, protección y justicia. Yadira Carrillo fue, durante años, el rostro de la elegancia en la televisión mexicana. Con su belleza serena, su voz pausada y un carisma que parecía envolverlo todo, se convirtió en una de las figuras más respetadas de su generación. No solo era actriz, era empresaria, amante de los animales, mujer de obra social y presencia constante en eventos benéficos. Su imagen era la de una dama impecable, siempre vestida con sobriedad, siempre dueña de un equilibrio casi intocable. Por eso, cuando su vida se vio sacudida por uno de los escándalos legales más polémicos del país, nadie podía creerlo. Yadira, acostumbrada a los sets y alfombras rojas, terminó colocada en el centro de un torbellino mediático que no había provocado, pero que la arrastraría sin misericordia. Todo comenzó el día en que su esposo, el abogado Juan Collado, fue detenido. La noticia se esparció como un relámpago por redacciones y noticieros. Collado, uno de los litigantes más influyentes del país, era acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y simulación de empresas. Las imágenes del arresto se viralizaron antes de que Yadira pudiera siquiera comprender lo que estaba ocurriendo. Ella apareció horas después, vestida de negro, con los ojos enrojecidos pero la postura firme. Mi esposo es inocente, declaró frente a una nube de cámaras. Sin embargo, detrás de esa certeza convivía el miedo a que su vida, construida sobre años de esfuerzo y disciplina, comenzara a derrumbarse por una acusación que no era suya. Lo que siguió fueron meses, luego años, de visitas constantes al reclusorio. Yadira llegó puntualmente, bajo el sol o bajo la lluvia, con comida, documentos y palabras de aliento. Quienes la veían caminar por los pasillos del penal hablaban de una mujer que no perdió la compostura, incluso cuando el mundo la observaba con morbo y especulación. Los medios comenzaron a inventar historias, que ella ocultaba fortunas, que conocía secretos, que estaba involucrada en los negocios de su esposo. Ninguna acusación formal la señalaba, pero la opinión pública no necesitó pruebas para convertirla en protagonista involuntaria de un drama legal que no le pertenecía. Aún así, Yadira jamás dejó de presentarse ante los reporteros. Respondía con voz suave, sin gritos ni reproches, como si cada frase fuese una forma de sostener la dignidad que el escándalo intentaba arrancarle. Sin embargo, el desgaste era evidente. Su figura se volvió más delgada, su mirada más cansada, sus caminatas más lentas. Con el paso del tiempo, la presión jurídica, la incertidumbre y la distancia emocional comenzaron a fracturar también su matrimonio. Surgieron rumores de separación, de acuerdos silenciosos, de decisiones dolorosas tomadas tras puertas cerradas. Ella, fiel a su estilo, habló poco. Pero cuando finalmente aceptó que el vínculo se había roto, lo expresó con una mezcla de tristeza y serenidad. A veces la vida decide por uno. El caso Collado siguió su propio curso entre tribunales, audiencias y titulares. Pero la historia de Yadira tomó otro sentido. Dejó de ser la esposa de un hombre acusado y comenzó a convertirse en un símbolo de resistencia emocional, una mujer que enfrentó el escarnio público sin perder la compostura ni la voz. El día que apareció en televisión para hablar del fin de su relación, lo hizo sin lágrimas, sin dramatismo. Dijo que había amado, que había perdonado, que había resistido. Y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba aprendiendo a vivir para sí misma. Su nombre dejó de estar ligado solo a un proceso judicial ajeno. Hoy es el de una mujer que sobrevivió a la tormenta mediática más dura de su vida y que, aun en medio del caos, logró preservar aquello que nunca pudo ser arrebatado, su dignidad. Durante años, Patricia Navidad fue una presencia luminosa en la televisión mexicana. Su calidez, su humor y su cercanía con el público la convirtieron en una figura querida, una artista aparentemente ajena al conflicto y al escándalo. Por eso, cuando su nombre apareció en uno de los libros de investigación más polémicos del país, el impacto fue devastador. En la obra, Anabel Hernández insinuaba vínculos entre Patricia y personajes relacionados con el crimen organizado. La actriz lo supo como todos, viendo titulares, fragmentos en programas de opinión y comentarios que se multiplicaban sin control. Para ella, no era una crítica más. Era una acusación que golpeaba su vida personal, su reputación y su historia. Me difamó sin razón, declaró con una mezcla de incredulidad y dolor. Desde ese momento comenzó una batalla que marcaría su carrera. Patricia contrató abogados,
presentó denuncias formales y convirtió su lucha en un reclamo público por justicia. Aseguraba que Hernández había actuado sin sustento, sin pruebas y con absoluta irresponsabilidad, exponiéndola ante millones de personas. Cada audiencia judicial se volvió un campo de batalla emocional donde la actriz defendía su nombre con determinación. Mientras tanto, la polémica se alimentaba por otro frente, las opiniones que Patricia compartía en redes sociales sobre conspiraciones y temas de salud pública. Aunque estas controversias ya la tenían bajo el escrutinio social, nada fue tan profundo como verse envuelta en una investigación que, según ella, la señalaba injustamente. Su carrera se frenó, proyectos se cancelaron y las redes sociales parecían dictar sentencia antes de que un juez lo hiciera. Y aún así, Patricia no cedió. Se presentó ante cámaras con serenidad, habló de daño moral, de dignidad y de la necesidad de frenar la violencia mediática. Cada fallo judicial favorable lo celebró con mesura, pero también con un evidente alivio. Era, decía, la recuperación de un fragmento de su identidad. Con el tiempo, la batalla dejó de ser solo un pleito legal y se transformó en un símbolo, el enfrentamiento entre una figura pública que exigía respeto y un aparato mediático capaz de moldear percepciones sin medir consecuencias. El día que afirmó haber cerrado ese capítulo, lo hizo sin rencor, pero con la firmeza de quien sobrevivió a un juicio público implacable. Hoy, el caso de Patricia Navidad es recordado como la historia de una mujer que, entre polémicas, críticas y titulares incendiarios, decidió defender su verdad hasta el final, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Durante años, Montserrat Oliver fue un ícono de la televisión mexicana. Alta, segura de sí misma, con una elegancia natural que imponía sin esfuerzo, se movía entre el modelaje, la conducción y los negocios con una soltura envidiable. Su carrera estaba marcada por disciplina, inteligencia y una imagen impecable que rara vez daba pie a escándalos. Montserrat parecía dueña de un equilibrio casi impenetrable. Por eso, cuando su nombre apareció vinculado a una investigación internacional por la compra irregular de un predio en Colombia, el asombro fue inmediato. Los noticieros mostraban documentos, titulares y declaraciones de autoridades sudamericanas que insinuaban su participación en una operación inmobiliaria bajo sospecha. La mujer que el país conocía como empresaria ejemplar y profesional rigurosa quedó, de pronto, atrapada en un torbellino legal que parecía no tener lógica. Todo comenzó con un terreno. Una propiedad de valor millonario que, según autoridades colombianas, se habría adquirido mediante una cadena de movimientos poco claros. Entre los involucrados surgió el nombre de Montserrat. Las investigaciones hablaban de presuntas irregularidades, de posibles vínculos con operaciones financieras opacas, de documentos cuya autenticidad estaba siendo cuestionada. Ella, desde México, observaba cómo su reputación era colocada en un terreno que jamás había pisado. Las versiones se multiplicaron. Algunos medios insinuaron lavado de dinero, otros hablaban de que Montserrat había sido engañada, utilizada como figura visible para validar una transacción cuya raíz era mucho más turbia. Frente a la ola de especulaciones, la conductora reaccionó con la firmeza que siempre la caracterizó, negó categóricamente cualquier participación indebida y aseguró que todo se trataba de un malentendido legal. Pero la batalla apenas comenzaba. Los reportes seguían circulando, las autoridades extranjeras insistían en revisar su nombre y los programas de farándula convertían el caso en combustible para el morbo. Montserrat, quien siempre había sido cuidadosa con su vida privada, se encontró obligada a explicar, aclarar y defenderse públicamente mientras intentaba no perder el control de su imagen y de sus negocios. Aún así, nunca se mostró derrotada. Apareció en entrevistas con su porte habitual, hablando con calma, sosteniendo su inocencia y confiando en que el tiempo aclararía todo. No tengo nada que esconder, dijo con una serenidad que sorprendió incluso a sus detractores. Para ella, la lucha no era solo legal, sino profundamente personal, era proteger los cimientos de una trayectoria construida a pulso. Mientras tanto, el escrutinio mediático se volvía más agresivo. Cada declaración se analizaba, cada silencio se interpretaba. Montserrat enfrentó críticas, teorías conspirativas y señalamientos que parecían querer arrastrarla hacia un mundo que jamás había habitado. Sin embargo, su postura se mantuvo firme: cooperar, demostrar, resistir. Con el tiempo, la presión disminuyó. El caso comenzó a desmoronarse en la opinión pública, y la narrativa cambió de acusación a duda, de duda a incredulidad, y de incredulidad a reconocimiento de que había sido, quizá, más víctima de la tormenta mediática que protagonista del escándalo. Su nombre fue limpiándose,
no con estridencia, sino con la paciencia de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, encuentra su lugar. El día que habló de haber dejado ese capítulo atrás, lo hizo con la misma elegancia que siempre la distinguió. No buscó venganza ni revancha, simplemente cerró la puerta con una dignidad que pocas veces se ve en medio del caos mediático. Hoy, el caso de Montserrat Oliver se recuerda no como un escándalo, sino como la historia de una mujer que enfrentó una acusación internacional sin perder la compostura, la fuerza ni la elegancia que siempre la definieron. Una mujer que, aún bajo la presión implacable del escrutinio público, logró preservar lo más valioso que tenía, su integridad. Durante años, Daniela Castro fue una de las actrices más respetadas de la televisión mexicana. Con su voz firme, su elegancia innata y una presencia escénica que imponía sin necesidad de alzar la voz, construyó una carrera marcada por papeles fuertes y actuaciones memorables. Era profesional, discreta y ajena a los escándalos. Su nombre evocaba estabilidad, talento y trayectoria. Por eso, cuando las noticias mostraron su rostro acompañado de la palabra robo, el país entero quedó paralizado. Nadie podía creerlo. Daniela, la mujer impecable que proyectaba autoridad y disciplina, de pronto aparecía en un caso que nadie vio venir. Todo ocurrió en San Antonio, Texas. Las cámaras de vigilancia de una tienda departamental registraron a la actriz mientras revisaba prendas y accesorios. Más tarde, el personal de seguridad denunció que varios artículos habían sido sustraídos sin pagar, y señalaron a Daniela como responsable. En cuestión de horas, la historia explotó en los medios latinoamericanos, titulares amarillistas, imágenes de su detención y comentarios que parecían sentenciarla antes de que pudiera defenderse. Las fotografías del arresto se volvieron virales. Daniela aparecía seria, sin maquillaje, con el gesto tenso de alguien que no comprende por qué está ahí. Para miles de espectadores, aquello fue un golpe emocional. La actriz intachable, ahora en el centro de un escándalo que parecía sacado de una telenovela oscura. Ella aseguró desde el primer momento que todo había sido un malentendido. Explicó que algunas prendas habían sido colocadas accidentalmente en su bolsa por confusión, que no existió intención de robar y que el incidente se había magnificado hasta convertirse en una pesadilla mediática. Pero, mientras su defensa se construía, los programas de espectáculos la diseccionaban con morbo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era interpretado como evidencia. El caso avanzó en tribunales estadounidenses. Tras una revisión exhaustiva, los cargos fueron desestimados por falta de pruebas concluyentes. La tienda no pudo demostrar dolo, y las inconsistencias en el reporte terminaron por fracturar la acusación. Daniela quedó legalmente libre de culpa, pero emocionalmente marcada por un proceso que había puesto su vida profesional en riesgo. Una vez absuelta, la actriz decidió pasar a la ofensiva. Presentó una demanda contra la tienda que la acusó, alegando daño moral, afectación a su imagen pública y negligencia en el manejo del incidente. Me destruyeron sin escucharme, declaró. Sus palabras cargaban la fuerza de alguien que, tras soportar el juicio público, no estaba dispuesta a permitir que su reputación se deshiciera sin consecuencia alguna. Sin embargo, el escándalo dejó cicatrices. Productores se distanciaron, proyectos se congelaron y las redes sociales continuaron recordándole el episodio. Para una mujer que había construido su carrera con disciplina y prestigio, recuperar su lugar fue un proceso lento y, en ocasiones, doloroso. Aún así, Daniela emergió del conflicto con la dignidad que siempre la caracterizó. No buscó escándalos ni confrontaciones innecesarias, simplemente reconstruyó su imagen paso a paso, demostrando que un tropiezo mediático no define la esencia de una trayectoria. Hoy, el caso de Daniela Castro se recuerda como la historia de una actriz que enfrentó el juicio público más duro de su vida y que, aún entre cámaras, titulares y acusaciones precipitadas, logró sostener lo único que nunca perdió, su verdad. Durante años, el nombre de Alexa Hoffman apenas aparecía en los medios. Era conocida por ser hija de la actriz Ginny Hoffman y por mantenerse casi siempre fuera de los reflectores, lejos de los escándalos que suelen rodear al mundo del entretenimiento. Reservada, discreta y enfocada en su vida privada, Alexa parecía destinada a una existencia lejos de los titulares. Pero todo cambió cuando decidió romper el silencio. El país entero supo de ella de golpe, no por un proyecto artístico ni por una aparición pública, sino por una denuncia que sacudiría a la opinión pública y dividiría a miles de personas. El caso estalló en 2021. Alexa presentó una acusación formal contra su padre, el actor Héctor Parra, señalándolo por abuso sexual y corrupción de menores.
Lo que para muchos parecía impensable, una hija enfrentándose a su propio padre en tribunales, se convirtió en un proceso mediático que inundó noticieros, programas de espectáculos y redes sociales. De un día para otro, Alexa pasó de ser una joven privada a una figura en el centro de un conflicto legal y emocional de enormes dimensiones. La detención de Héctor Parra ocurrió en plena vía pública. Las imágenes recorrieron el país. Y, mientras él declaraba inocencia, Alexa se convertía en el blanco de opiniones encontradas. Unos la defendían con firmeza, otros la acusaban de mentir. Cada declaración, cada entrevista, cada audiencia judicial se transformaba en un campo de batalla donde lo jurídico se mezclaba con lo emocional. Alexa decidió hablar. Frente a cámaras, con la voz temblorosa pero firme, relató el dolor, la confusión y el temor que afirmó haber cargado durante años. Contó cómo había tardado en denunciar por miedo a no ser creída, por miedo a fracturar a su familia, por miedo al juicio público. Sin embargo, cada palabra suya desataba una tormenta mayor, mensajes de apoyo, sí, pero también insultos, ataques, amenazas y cuestionamientos constantes. El proceso avanzó entre peritajes, testimonios y declaraciones que parecían reavivar heridas una y otra vez. Finalmente, un juez determinó que existían elementos suficientes y condenó a Héctor Parra por corrupción de menores. Más tarde, la sentencia sería reducida, lo que volvió a encender el debate. Para Alexa, la reducción no significó cierre, sino un recordatorio del desgaste emocional que había atravesado. Estoy intentando rehacer mi vida, dijo con la voz quebrada. Pero la batalla no terminó ahí. Su propia hermana, Daniela Parra, se convirtió en su principal detractora. La confrontación familiar se volvió pública, amarga y dolorosa. Alexa presentó una denuncia por revictimización, argumentando que las declaraciones de Daniela la vulneraban una y otra vez, incluso más que los ataques externos. La disputa entre ambas hermanas se convirtió en un capítulo más del drama jurídico y emocional que parecía no tener fin. En medio de todo esto, Alexa intentaba seguir adelante. Sus apariciones públicas eran pocas, siempre cuidadas, siempre cargadas de esa mezcla de fragilidad y valentía que define a quienes han vivido un trauma y aún así deciden hablar. No buscaba protagonismo, buscaba justicia, y también recuperar algo tan simple y tan complejo como una vida normal. Hoy, el caso de Alexa Hoffman se recuerda como uno de los procesos más polémicos y dolorosos de los últimos años. No es la historia de una actriz ni de una celebridad, sino la de una joven que tomó la decisión más difícil de su vida: denunciar a su propio padre, enfrentar la opinión pública y sostener su verdad incluso cuando parecía que el mundo entero estaba dispuesto a cuestionarla. Su nombre ya no pertenece al anonimato. Ahora es símbolo de una realidad incómoda, el costo emocional, familiar y social que implica alzar la voz en un país donde, muchas veces, hacerlo puede ser tan doloroso como el silencio. Y como estas, hay muchas más historias de actrices mexicanas que pasaron de la fama al encierro, algunas pagando sus errores, y otras, tal vez, pagando culpas ajenas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando todo lo que el mundo del espectáculo nunca quiso que supieras.